El sonido del reloj de pared marcaba las 7:45 de la tarde, el único testigo del silencio que llenaba la oficina casi vacía. Las luces, más tenues de lo usual a esa hora, dejaban sombras alargadas sobre los escritorios desordenados. Era viernes, y la mayoría del personal había huido hacía rato, escapando hacia sus fines de semana. Todos excepto yo, y aparentemente, Sergio. Había notado su presencia más de lo que quería admitir durante la jornada. No era difícil. Sergio tenía esa facilidad innata de captar miradas, tanto por su físico como por su actitud relajada y segura. No era precisamente alto, pero su complexión atlética y el aura tranquila que proyectaba lo hacían destacar. Sus camisas siempre quedaban ligeramente ajustadas en los hombros, y cuando hablaba, su voz grave parecía vibrar más allá de las palabras. Nos habíamos cruzado algunas veces en los pasillos, conversaciones breves, sonrisas educadas. Pero esta noche era diferente. Al girar la esquina hacia la pequeña cocina de la oficina, lo vi inclinado sobre la cafetera, aparentemente intentando arrancarle otra taza de café a esa máquina vieja y obstinada. «¿Tarde para un café, no crees?», pregunté, intentando sonar casual mientras me apoyaba contra el marco de la puerta. Sergio levantó la mirada, sonriendo ligeramente al reconocerme. Esa sonrisa, ladeada, era suficiente para desarmar a cualquiera. «O temprano para una cerveza», respondió, dándose por vencido con la cafetera y apoyándose en el mostrador. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Terminar un informe que debía haber enviado ayer». Me encogí de hombros, intentando desviar la conversación de mi evidente falta de organización. ¿Ayer? Sergio dejó escapar una risa corta, profunda. «Te gusta vivir al límite». Me reí, aunque mi atención estaba más en la manera en que se cruzaba de brazos, la tela de su camisa tensándose con el movimiento. «¿Y tú? ¿Qué excusa tienes para estar aquí?», pregunté, levantando una ceja. «Quería evitar el tráfico», respondió con una facilidad que me hizo preguntarme si era cierto. Dio un paso hacia mí, no lo suficiente como para invadir mi espacio personal, pero sí lo suficiente como para que su presencia fuera ineludible. «Pero parece que no soy el único con problemas de horario». El aire en la pequeña cocina parecía cambiar con cada palabra suya. Era apenas perceptible, una tensión silenciosa que crecía entre nosotros, aunque ninguno parecía dispuesto a reconocerla. Mi garganta se secó ligeramente mientras sostenía su mirada, y algo en sus ojos, en la forma en que se suavizaban al observarme, me hacía sentir como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Quieres algo?», preguntó de repente, señalando hacia la cafetera como si no hubiera notado el cambio en la atmósfera. «Agua está bien», respondí, mi voz un poco más ronca de lo que pretendía. Sergio no dijo nada mientras buscaba un vaso. Su espalda, ancha y sólida, se movía con una fluidez que no había notado antes. Cuando se giró para pasármelo, nuestras manos se rozaron, un contacto breve pero suficiente para que el calor subiera a mis mejillas. «Gracias», murmuré, apartando la mirada rápidamente. Sergio se recargó contra el mostrador, observándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Había algo en su postura, en la manera en que me miraba, que parecía invitarme a decir algo, cualquier cosa, pero mi mente estaba en blanco. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Siempre te quedas hasta tarde, ¿no?», dijo, aunque no parecía una pregunta. «Más de lo que debería», respondí, jugueteando con el vaso en mis manos. «Deberías relajarte más». Su tono era suave, pero había algo detrás de sus palabras, algo que parecía decir mucho más de lo que realmente estaba diciendo. Lo miré, esperando encontrar burla o ligereza en su expresión, pero no fue así. Sus ojos estaban fijos en los míos, su seriedad palpable, y por un momento me sentí atrapado en esa mirada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el silencio que se extendió entre nosotros era tan denso que parecía tener peso propio. «¿Por qué me miras así?»,
Pregunté, sin pensar, y al instante me arrepentí de haberlo dicho en voz alta. Sergio no apartó la mirada, pero su sonrisa regresó, lenta y calculada. ¿Así como? No respondí. No podía. Mi garganta se había cerrado, y todo mi cuerpo parecía estar en alerta, como si esperara algo que no sabía nombrar. Fue Sergio quien dio el siguiente paso, literalmente. Se acercó un poco más, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que emanaba de él, para que su perfume, una mezcla tenue de madera y cítricos, invadiera mis sentidos. «No tienes que quedarte hasta tan tarde», dijo en un susurro, su voz baja, casi como si estuviera compartiendo un secreto. Mis labios se entreabrieron para responder, pero no salió nada. La cercanía era abrumadora, y cuando su mano se levantó, apenas rozando mi brazo, sentí como si mi piel estuviera en llamas. «¿Estás bien?», preguntó, su tono cambiando ligeramente, como si realmente estuviera preocupado. Asentí, aunque mi corazón seguía martillando en mi pecho. «Esto…», empecé, pero mi voz se quebró, y lo intenté de nuevo. «Esto se siente… raro». Sergio sonrió nuevamente, aunque esta vez había algo diferente en su expresión, algo más suave, más vulnerable. «Solo si tú quieres que lo sea», respondió, y esas palabras parecieron romper la última barrera que había entre nosotros. La tensión en el aire era insoportable, como si cada segundo que pasaba se estirara al límite. Sergio estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia mí, su mirada fija en la mía, como un ancla que me mantenía en el lugar. Todo en él parecía calculado y al mismo tiempo espontáneo. Su postura relajada, el suave movimiento de sus dedos contra mi brazo, como si estuviera midiendo la distancia entre nosotros. Mi mente seguía repitiéndose que esto no podía estar pasando, que éramos compañeros de trabajo, que estábamos en la oficina, que todo esto era una terrible idea. Pero mi cuerpo tenía otras ideas. Podía sentir mi respiración acelerarse, mis manos tensándose alrededor del vaso que todavía sostenía. Su proximidad lo hacía todo más intenso. El sonido de su respiración, el leve crujido de su ropa al moverse, el olor amaderado y cítrico de su colonia. Todo se sentía amplificado, imposible de ignorar. «¿Raro?», preguntó Sergio finalmente, su voz baja y cargada de algo que no podía identificar. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. «No tiene por qué serlo». No sé qué me impulsó a responder, a levantar la mirada y sostener su intenso escrutinio, pero lo hice. Mis palabras se atoraron en mi garganta, y en lugar de decir algo, simplemente asentí, como si eso fuera suficiente. Algo cambió en su expresión en ese momento, como si hubiera obtenido una respuesta que estaba esperando. Su mano subió desde mi brazo hasta mi cuello, lenta pero deliberada, y cuando sus dedos se posaron allí, ligeros como una pluma, me sentí como si todo mi cuerpo hubiera cobrado vida. Era un gesto tan pequeño, tan sutil, pero el peso emocional que cargaba era casi abrumador. Sergio se inclinó ligeramente hacia mí, y mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que no había absolutamente nada que pudiera detenerlo. «Si en algún momento quieres que pare, solo dilo», murmuró, su voz apenas un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto que solo nosotros dos podíamos entender. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mis labios no parecían capaces de formular palabras. En lugar de eso, me incliné ligeramente hacia él, rompiendo la última pizca de distancia que quedaba entre nosotros. Fue un movimiento instintivo, como si mi cuerpo ya hubiera tomado la decisión antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Cuando finalmente sucedió, no hubo fanfarrias, ni movimientos bruscos, ni un torrente de palabras. Sus labios se posaron sobre los míos con una suavidad que no esperaba, un gesto más exploratorio que demandante. Fue como una pregunta, una invitación, y mi respuesta fue inmediata.
Cerré los ojos y dejé que todo lo demás desapareciera. La oficina, la hora, las consecuencias. Todo se desvaneció en el calor de su cercanía, en la manera en que su boca encajaba con la mía, como si hubiera estado destinada para ello. El primer beso fue breve, casi tímido, pero cuando me separé apenas unos milímetros, Sergio me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Esto, comencé a decir, pero no pude terminar la frase. No tenía las palabras. Esto se queda aquí, dijo él, completando mi pensamiento con una certeza que me hizo sentir como si acabara de sellar un pacto. Su tono no era frío ni distante, era firme, pero también había algo en él que me hacía sentir que, en este momento, no estaba solo en esto. No tuve tiempo de responder antes de que me besara de nuevo, esta vez con más urgencia, como si el breve contacto anterior no hubiera sido suficiente. Su mano en mi cuello se movió para sostener mi mandíbula, sus dedos firmes pero gentiles, mientras su otro brazo rodeaba mi cintura, acercándome más a él. Mi cuerpo respondió instintivamente, mis manos encontrando su pecho, sintiendo el latido rápido de su corazón bajo mis palmas. El sonido del reloj de pared seguía marcando el tiempo, pero parecía irrelevante. Cada beso, cada toque, cada respiración compartida entre nosotros hacía que el mundo exterior se sintiera menos real. Sergio me empujó suavemente contra el marco de la puerta, sus labios nunca dejando los míos, y el peso de su cuerpo contra el mío era una mezcla perfecta de fuerza y calidez. Mi mente seguía intentando procesar lo que estaba sucediendo, pero cada vez que un pensamiento racional asomaba, Sergio encontraba una nueva forma de distraerme. Su boca dejó la mía para explorar mi mandíbula, luego mi cuello, dejando un rastro de besos que encendían mi piel como fuego. Sus dedos se enredaron en mi cabello, y un suave gemido escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. «Eres increíble», murmuró contra mi piel, y su voz, baja y ronca, hizo que mi corazón se acelerara aún más. «Sergio», dije, mi voz apenas un susurro. No sabía qué iba a decir, ni siquiera sabía si quería que esto se detuviera, pero necesitaba escucharlo decir algo, cualquier cosa. Se apartó ligeramente, solo lo suficiente para mirarme a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, su expresión una mezcla de deseo y algo más que no podía identificar. «Dime que estás bien», dijo, y su tono era tan genuino, tan cargado de preocupación, que casi me desarmó por completo. «Estoy bien», respondí, y esas dos palabras parecieron liberar algo dentro de él. Sergio sonrió, una sonrisa pequeña pero significativa, y luego volvió a besarme. Esta vez no hubo dudas, no hubo espacio para el miedo o la incertidumbre. Era un beso que lo decía todo, un beso que sellaba algo que ninguno de los dos podía negar. El resto de la noche pasó en una mezcla de sensaciones que no podía haber anticipado. Sergio y yo nos movíamos como si hubiéramos hecho esto 1000 veces antes, como si cada toque, cada caricia, estuviera perfectamente sincronizado. Había algo en él, en la forma en que me miraba, en la manera en que me sostenía, que hacía que todo se sintiera correcto, aunque sabía que el mundo exterior no lo entendería. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos jadeando y con las mejillas encendidas, Sergio me miró con una expresión que no olvidaré jamás. «Esto es nuestro», dijo, su voz baja pero cargada de emoción. «Nadie tiene por qué saberlo». Asentí, sabiendo que tenía razón, pero también sabiendo que esto no era algo que pudiera ocultar por mucho tiempo, porque lo que habíamos compartido esa noche era mucho más que un secreto. Era un punto de no retorno. El tiempo se volvió borroso después de eso. La oficina, la cocina, el eco lejano del reloj marcando los minutos. Todo parecía fundirse en un segundo plano mientras Sergio y yo seguíamos atrapados en nuestra propia burbuja, un espacio que no pertenecía ni al presente ni a ninguna realidad que conociera. Su mirada, cálida y fija en la mía, lo decía todo,
incluso las palabras que ninguno de los dos parecía capaz de articular. Cuando finalmente nos separamos, su mano aún descansaba en mi cintura, sus dedos trazando círculos pequeños y distraídos que parecían enviar descargas eléctricas a través de mi cuerpo. Mis propias manos, que habían encontrado refugio en su pecho, no querían soltarse, como si soltarlo significara perder todo lo que acababa de suceder. «Esto realmente se queda aquí, ¿no?», pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía, todavía intentando encontrar mi equilibrio emocional. Sergio sonrió ligeramente, esa sonrisa ladeada que parecía desarmarme cada vez que la veía. Asintió, aunque había algo en su expresión que no terminaba de encajar con sus palabras. «Eso depende de ti», dijo, su tono tranquilo pero con un matiz de vulnerabilidad que no había notado antes. Quise decir algo, asegurarle que todo estaba bien, pero antes de que pudiera encontrar las palabras, Sergio se apartó un paso, dándome el espacio que, quizás, pensaba que necesitaba. Su mirada permaneció fija en mí, observándome con cuidado, como si temiera haber cruzado una línea de la que no podríamos regresar. El aire en la cocina de repente se sentía más pesado, cargado de posibilidades y preguntas sin respuesta. Sentí que mis piernas apenas podían sostenerme, como si mi cuerpo todavía estuviera procesando lo que acababa de suceder. Y Sergio, como si hubiera notado mi inquietud, dio un paso hacia adelante nuevamente, pero esta vez su acercamiento fue más suave, más contenido. «No quiero que te sientas presionado», murmuró, su voz casi un susurro. «No lo hago», respondí rápidamente, y mi sinceridad pareció calmarlo, aunque no por completo. Un largo silencio se extendió entre nosotros, un silencio que no era incómodo, pero que estaba lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Finalmente, Sergio suspiró y dejó caer la mirada, como si estuviera buscando algo en el suelo que no podía encontrar. «Esto no estaba planeado, ¿sabes?», dijo, su tono un poco más firme ahora, aunque todavía había una suavidad en él. «Lo sé», respondí, porque era verdad. Ninguno de los dos había planeado esto, pero había algo en la manera en que todo había sucedido que lo hacía sentir inevitable, como si hubiéramos estado caminando hacia este momento desde el día en que nos conocimos. Sergio levantó la vista de nuevo, y esta vez había una determinación en sus ojos que me hizo quedarme quieto, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera detenido por completo. «Pero tampoco lo lamento», añadió, sus palabras cargadas de una honestidad que me dejó sin aliento. El peso de su confesión me golpeó con fuerza, pero no de una manera negativa. Era un alivio escuchar esas palabras, saber que no estaba solo en lo que estaba sintiendo. Mi pecho se apretó ligeramente, y antes de darme cuenta, mis labios se movieron por sí solos. Yo tampoco. Sergio me miró fijamente, y en ese instante algo cambió entre nosotros. No era un cambio tangible, sino algo más profundo, algo que ambos entendimos sin necesidad de explicarlo. Lo que había comenzado como un simple roce, un momento cargado de tensión, ahora era algo más, algo que ninguno de los dos podía negar. «¿Quieres quedarte un rato más?», preguntó, su tono deliberadamente casual, pero su mirada traicionaba la verdadera intención detrás de sus palabras. Asentí lentamente, y esa pequeña acción fue suficiente para que Sergio sonriera, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no había visto antes. Dio un paso hacia mí, y esta vez fue él quien tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos con una facilidad que parecía natural. Me llevó fuera de la cocina, hacia uno de los pequeños sofás en la sala de descanso, donde las luces eran aún más tenues y el ambiente se sentía más privado. Nos sentamos juntos, nuestras piernas rozándose ligeramente, y aunque no dijimos nada durante los primeros minutos, no había necesidad de palabras. El simple hecho de estar allí, compartiendo ese espacio, era suficiente. Sergio fue el primero en romper el silencio.
Siempre pensé que eras interesante, dijo, su tono ligero pero con un trasfondo de sinceridad que me hizo mirarlo directamente. ¿Interesante?, pregunté, levantando una ceja, tratando de ocultar mi nerviosismo detrás de una sonrisa. Sí. Se inclinó ligeramente hacia mí, su mirada clavada en la mía. Callado, pero no porque no tengas nada que decir. Más bien como si estuvieras observando todo, esperando el momento adecuado para actuar. Me quedé en silencio, sorprendido por la precisión de su observación. Nadie había descrito esa parte de mí antes, al menos no de una manera que se sintiera tan acertada. Supongo que me gusta pensar antes de hablar, respondí finalmente, aunque sabía que eso no era toda la verdad. Me gusta eso de ti, dijo Sergio, y antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos una vez más. Este beso fue diferente, más lento, más profundo, como si estuviera tratando de transmitir algo que no podía poner en palabras. Mis manos encontraron su rostro, sosteniéndolo suavemente mientras nuestras respiraciones se entrelazaban. Y cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sonriendo, aunque ninguno sabía exactamente por qué. La noche continuó en una serie de momentos silenciosos y gestos íntimos que parecían construir un puente entre nosotros. No había urgencia, no había prisa. Solo nosotros, compartiendo algo que ambos sabíamos que no se podía ignorar. Cuando finalmente llegó el momento de irnos, Sergio me acompañó hasta la puerta de la oficina, su mano todavía entrelazada con la mía. Nos detuvimos justo antes de salir, y él me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Esto cambia las cosas, ¿sabes?», dijo, su tono suave pero lleno de significado. «Lo sé», respondí, y esas dos palabras parecieron sellar algo entre nosotros. Cuando finalmente salí al aire fresco de la noche, no podía dejar de sonreír. Sabía que lo que había comenzado esa noche era solo el principio, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentarlo.